Sean ustedes bienvenidos. Esta semana les traemos un personaje apasionante, sin el que seguramente la historia de la medicina hubiera quedado llena de huecos sin sentido. No se preocupen, en un momento entenderán de lo que les hablo. También nos visita un autor con una novela excepcional, no les va a decepcionar, y también esta semana vuelve nuestro compañero Antonio Checa y sus historias de la gente. Bienvenidos a Enigmas de la Historia. Sigmund Freud dijo una vez algo así como que si quieres vivir, tienes que prepararte para morir. Y tan cierto como que tuvo una vida interesante es que el hombre conocido como el padre del psicoanálisis murió en Londres el 23 de septiembre de 1939. Sus ideas no solo supusieron un formidable avance en el tratamiento de las enfermedades mentales, también tuvieron un impacto cultural brutal. La libertad que hoy damos por sentada a la hora de hablar abiertamente de nuestros sentimientos más profundos, de nuestras preferencias sexuales o nuestros demonios personales, derivan finalmente de sus ideas. Freud expuso el concepto del inconsciente, un conjunto de impulsos racionales en conflicto. Muchas de sus ideas han pasado a formar parte de nuestro vocabulario: la envidia del pene, el principio del placer o el lapsus freudiano. Freud siempre fue una figura polémica, ciertamente. Algunos, lejos de considerarle un genio, pensaban que era un charlatán, simplemente un charlatán obsesionado con el sexo, cuyas teorías especulativas eran imposibles de probar y que sus métodos eran, pues, claramente peligrosos. Aún a día de hoy, las doctrinas de Freud siguen siendo, pues, objeto de debate, pero lo que está fuera de toda duda es que su innovadora geografía de la mente debatió los tabús y los acuerdos preconcebidos de tal forma que cambió para siempre nuestra concepción del yo, de nuestro yo mismo. Pero antes de sumergirnos en su figura, quizá deberíamos explicar en pequeños trazos qué es el psicoanálisis. Pues bien, una definición sencilla nos dice que el psicoanálisis es una teoría de análisis clínico que analiza el inconsciente de las personas para tratar de entender comportamientos, sentimientos y formas de pensar. Sin embargo, pues esa teoría contiene muchas más definiciones y variantes que Freud persiguió a lo largo de toda su vida. Veámoslo. Nacido el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, Moravia, Sigmund Freud fue el mayor de 6 hermanos. Tras varios infortunios económicos, su familia se vio obligada a trasladarse a Viena para intentar sacar a flote el negocio de lanas de su padre. A la ciudad también había llegado una cantidad inusual de inmigrantes. Así que Freud, a pesar de su condición judía, creció rodeado de una mezcla muy cosmopolita de voces y culturas. Este es el barrio judío en que se instaló la familia cuando llegó. Y eso era lo que ambicionaban los padres de Freud para su inteligentísimo primogénito. Fue el único de los 6 hermanos que tuvo una habitación propia para trabajar, y también fue el primero de la clase durante 7 años consecutivos. La esforzada entrega al estudio del joven Freud alimentó la idea de que estaba destinado a hacer grandes cosas. Encontraba inspiración en las civilizaciones antiguas, en la gloria de Grecia y en la grandeza de Roma, y llegó a sentirse identificado con imponentes figuras heroicas de la historia y la literatura, como Moisés, Aníbal y Alejandro Magno. Ante el progresivo ambiente de antisemitismo que se alentaba en la capital austríaca, Freud, como otros muchos judíos, decidió cambiarse el nombre y pasó de llamarse Sigismund a llamarse Sigmund, el nombre con el que sería conocido a partir de entonces.
Entre 1884 y 1887, Freud escribió una sucesión de artículos en los que abogaba por el uso de la cocaína con fines terapéuticos, y en algunos experimentos posteriores demostró las propiedades de la cocaína como anestésico local, y fue un fuerte defensor de su consumo. En 1884, publicó un artículo titulado «Sobre la coca», en el que ofrecía una formidable cantidad de datos sobre la historia del uso de esta planta en Sudamérica, su exportación a Europa, sus efectos en los seres humanos y los animales, y sus múltiples usos en terapéutica. Posteriormente, el oftalmólogo austríaco Karl Koller publicó los resultados de las investigaciones de Freud, y obtuvo grandes éxitos en intervenciones oftalmológicas. En 1886, Freud se casó con Martha Bernays, y tras la publicación de unas cartas enviadas a su entonces prometida y luego esposa, se ha sabido que hizo un intento frustrado de curar con cocaína a su amigo Ernst von Fleisel-Marsow, que era adicto a la morfina. El tratamiento no tuvo efecto y solo sirvió para añadir una adicción más a las que ya sufría su amigo, el cual falleció poco después. En sus estudios le dice bastante sobrio: «La tomo regularmente en muy pequeñas dosis para combatir la depresión y la mala digestión y con notable éxito». Pero, atención a esto, también le escribe a su esposa, y aquí, si parece estar bajo los efectos de la droga: «Ay de ti, princesa, cuando yo llegue. Veremos quién es más fuerte. Una dulce chiquilla que no come lo necesario o un hombretón fogoso, que lleva cocaína en el cuerpo». Al principio, Freud negó que la cocaína fuera nociva y el hecho de que la promoviera tan disparatadamente menoscabó su reputación y aún más tras la muerte de su amigo. Freud consiguió dejar la cocaína, pero su interés por experimentar no menguó. Descubrió la neurología, el estudio de las enfermedades nerviosas, e hizo un movimiento muy astuto. Se trasladó al epicentro intelectual en el que se estudiaba esta ciencia incipiente. Basándose en algunos experimentos llevados a cabo por su mentor Joseph Breuer, Freud abrió una clínica para realizar sus prácticas en el campo de la neurosis y de la histeria en las que usó la hipnosis y la catarsis. Una misteriosa paciente llamada Anna, su nombre real era Berta Pappenheim, fue tratada por Breuer y Freud en aquel entonces. El caso de Anna fascinó a Freud, en parte por sus síntomas extremos, pero también por el innovador tratamiento que ideó Breuer. En las consultas, Breuer sumía a Anna en un estado de hipnosis, en el que revelaba episodios tristes de su historia personal. En sus conversaciones, Anna revivía recuerdos significativos o dolorosos que había olvidado o bloqueado y suprimido de alguna manera. Breuer descubrió que podía relacionar los numerosos síntomas de Anna con aquellos traumas. Anna era incapaz de beber agua y Breuer lo asoció con un incidente que le había relatado un día, que había visto a un perro al que su dueña daba de beber en su mismo vaso. Y una vez que expresó aquella sensación de repugnancia, la hidrofobia desapareció. Freud pensó que Breuer podía haber dado no solo con una explicación, sino también con una cura para la histeria. Poco después Freud abandonó estas técnicas, y su colaboración con Breuer, en favor de la asociación libre, base del psicoanálisis, técnica con la que creyó poder aliviar los síntomas de sus pacientes. En su nueva consulta, más amplia que la anterior, Freud se encontró con un problema. No todos sus pacientes respondían a la hipnosis. Así que tuvo la genial idea de convertir ese desperfecto en virtud y desarrolló su propio modelo de psicoterapia. Freud pedía a sus pacientes que se tumbaran en este diván y él se sentaba aquí, a su espalda, donde no lo veían. Los animaba a que dijeran todo lo que se les pasara por la cabeza, casi como si hablaran consigo mismos. Su enfoque se centraba en explorar el inconsciente y los deseos reprimidos de los pacientes. Publicó Estudios sobre la histeria en 1895 junto a Joseph Breuer, y comenzó a formular sus teorías sobre la sexualidad y el desarrollo psicosexual. Freud enfrentó críticas por sus teorías sobre la sexualidad y el complejo de Edipo. Desarrolló conceptos como la envidia del pene y la pulsión de muerte. En 1899, Freud publicó la que se considera su obra más importante e influyente, La interpretación de los sueños, aunque la fecha oficial de publicación, sin embargo, quedó establecida en 1900. En ese libro Freud nos ofrece una visión totalmente nueva de la naturaleza humana, planteando que el inconsciente contiene los deseos internos y los impulsos irracionales reprimidos, y que es la fuente oculta de nuestras motivaciones y de lo que nos hace humanos. En 1905 se publicó 3 contribuciones a la teoría sexual, la segunda de sus obras en importancia. Tras ello, surgió un grupo de adeptos que se convertiría en el germen del futuro movimiento psicoanalítico, entre los que se encontraban Carl Jung y Wilhelm Reich. Gracias a ellos, las ideas de Freud empezaron a llegar al gran público.
En 1906, Freud y Jung viajaron a Estados Unidos y comprobaron con sorpresa el entusiasmo que, mucho antes que en Europa, su pensamiento freudiano había motivado allí. En la primavera de 1908, y por invitación de Jung, Freud celebró en Salzburgo el primer congreso psicoanalítico. En 1910 se fundó en Nuremberg la Sociedad Internacional de Psicoanálisis, dirigida por Jung, quien conservó la presidencia hasta 1914. Su relación con Carl Jung se volvió tensa debido a diferencias teóricas, especialmente en la interpretación de la libido y la sexualidad. Freud obtuvo su primer reconocimiento internacional en 1909, cuando la Universidad de Clark, en Worcester, Massachusetts, le concedió el título honorífico de doctor honoris causa. Así, con la intención de divulgar el psicoanálisis en los Estados Unidos, y aprovechando las celebraciones del 20º aniversario de la fundación de la universidad que presidía el pedagogo y psicólogo Stanley Hall, Freud fue invitado a impartir varias conferencias. Pero pronto las cosas empezaron a torcerse. En octubre de 1911, Freud sufrió un importante revés cuando varios de sus seguidores se dieron de baja de la Asociación Psicoanalítica Vienesa, y la cosa empeoró cuando a ellos se unió Carl Gustav Jung en 1914. Aunque lo peor estaba por llegar. En 1923, Freud fue diagnosticado de cáncer de paladar y a consecuencia de ello, Freud tuvo que ser operado hasta en 33 ocasiones. A pesar de todo, nunca dejó de fumar, con las terribles consecuencias que esto le acarreó. Freud continuó trabajando como psicoanalista, y hasta el fin de su vida, no cesó de escribir y publicar un gran número de artículos, ensayos y libros. Con la llegada del nazismo, Freud se vio obligado a abandonar Viena en 1938. Se trasladó a Londres, donde vivió sus últimos años. A pesar de sufrir graves problemas de salud, continuó trabajando y viendo pacientes hasta su muerte en 1939. Bien, pues Freud fue el brillante creador de unas ideas que transformaron el mundo en un tiempo en el que se puso en entredicho pues toda autoridad tradicional. Sigmund Freud se cuestionó la esencia misma de lo que somos y el por qué lo somos, los motivos por los que sufrimos, nuestros miedos, pero también nuestros gustos e inclinaciones. Y en eso mismo seguimos, en esta eterna búsqueda de respuestas, pues que al parecer solo se hallan en nuestro interior. Pues hoy nos visita en el plató de Enigmas de la Historia Vidal Fernández Solano. Muy buenas, Vidal, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo ¿qué estás? tal? Hola a todos. Pues un placer tenerte aquí y a tu obra Devorados por la montaña. Ahí en nada. Pues Devorados por la montaña es solamente el último granito de arena. Llevo ya muchos años dando patas por ahí. Este es mi 10º lanzamiento. He tenido más oportunidades ya que el platanito en las ventas. Pero bueno, la ilusión no la puede perder uno, si no nos queda las ganas de soñar y no nos queda ilusión por hacer las cosas, ya no pintamos nada en el mundo. Así que, pues bueno, esta es mi última novela. Es una novela negra, es una novela policíaca, ambientada en el norte de España, y tiene un punto de fantasía porque mis novelas, todas, yo escribo literatura de género, pero siempre tiene todo un punto de fantasía. En este caso, es una pareja de policías que van a investigar unas desapariciones y se encuentran muchas cosas más. Se encuentran sectas, se encuentran narcotráfico. Bueno, no voy a destripar la novela, pero No. digamos que el mejor arma es el gancho. Mis novelas, una vez que las empiezas, está garantizado y no las puedes dejar. Y en un paisaje como Luego el lo del que te norte. comentaba antes, si no te gusta, pues para calzar la mesa, un zapatero, lo que haga falta. Y lo que te decía, ambientado en el norte, que da para mucho misterio el norte, ¿verdad? Sí. Yo empecé, mis primeras novelas tiran más bien hacia el terrorcillo. No es un terrorcillo muy intenso, pero luego ya he ido metiéndome en muchos charcos, en ciencia ficción, en narrativa histórica, pero siempre un poco a mi manera, metiendo un puntín fantástico, pues porque es lo que me gusta, ¿no? Es la marca de la casa. Sí. Pero sobre todo, en todas mis novelas lo que prima, el ingrediente principal, es la intriga. El asunto es que no despegar al lector del libro. Está cortado en escenitas para que pueda uno ir al cuarto de baño y todo eso, y al final es lo que me está valiendo. Eso te iba a decir. Ya he conseguido publicar 10 novelas. Tú eres de los autores que me pongo a leer y ya no me dejas irme a dormir hasta que no termine. Sí. Bueno, ahora mis 10 hijitos están repartidos en 2 editoriales. Ahora estoy con Esqueleto Negro, que me he metido un poco más en otras historias aparte de escribir.
O sea, también hago un poco de relaciones públicas, hago informes de lectura, valoro manuscritos, meto un poco más del otro lado del espejo. Pues siempre nuevas experiencias, ¿no? O sea, esta noche estoy aquí hablando contigo. ¿Y qué tal al otro lado del espejo? ¿Qué tal te va? ¿Cómo Bueno, te sientes? esto es como la tienda, pues el escaparate es una cosa, pero luego dentro de la tienda es otra. Pues bien, todo lo que consiste en que uno pueda ir probando cosas nuevas, pues siempre le estimula a uno a seguir adelante. Hoy, por desgracia, hoy en día leer los libros no está de moda, pero Sí. te hace ilusión ver tantas horas de trabajo reflejadas ahí y, bueno, ver las cosas desde dentro también le aporta a uno muchísimos datos que de otra manera no tendría. A la hora de ponerte a escribir un libro, pues te das cuenta de lo que viene después, de la postproducción. Bueno, Vidal, háblame un poquito de ti. Bueno, yo de profesión no soy escritor, yo soy administrativo. He trabajado muchos años de contable y ahora trabajo, no voy a decir marcas, ahora trabajo para una conocida compañía aérea. Pero yo soy administrativo y hace ya muchos años empecé a escribir. Al principio escribía novelas, relatos cortos, historias cortitas, pero luego ya un día pues me vestí de largo y dije, bueno, vea, yo me lo tomo todo muy en serio, me lo tomo todo demasiado en serio. Dije, yo esto lo tengo que aprender y lo tengo que hacer bien. Y bueno, pues yo creo que al cabo del tiempo y de muchos traspiés y de muchos más menos, pues sí que he aprendido y metiéndome también, como te digo, hoy en día los escritores tenemos que ser un poco artistas de 360 grados. Tenemos que escribir y corregir y promocionar y muchas cosas. Qué Entonces, remedio. pues Y me dices que es la décima este novela. es mi 10º lanzamiento. Bueno, hasta el día de hoy hay uno en el horno. ¿Hay uno en el horno? Sí, para otoño. No paras. Sí, he tenido ahí un parón pequeño por cuestiones personales, pero no paraba. O sea, he tenido unos años, en serio, llevo ya 15 años. ¿Y sobre qué temas van tus libros? ¿Sobre qué géneros te suelen mover? A ver, por preferencias a mí me gustan mucho las historias de fantasmas. Ajá. O sea, las que más me ha gustado escribir son mis novelas que tienen fantasmas. Pero ya te digo que también he tocado otros puntos como ficción futurista, tipo Mad Max, como la saga Mad Max. Sí. O también he escrito narrativa histórica. He estado muy relacionado con gente que escribía narrativa histórica y un poco de terror, algo de, por llamarlo de alguna manera, de hombres lobo. Este es policíaco, nunca me había metido en ese charco y he dicho, pues bueno, pues me voy a tirar de cabeza a la piscina. Y ahí está y como podéis ver, mis portadas todas son de Angélica Majarre, que es una artista gráfica, sobre todo es una artista, con muy pocas pistas sabe sacar rápidamente la esencia de la historia. No sé si se ve bien la portada, pero es muy llamativa. Muy llamativa. Sí, todas las portadas de mis novelas son muy llamativas. Se ve una montaña, no sé si imagino que sí se verá la calavera. Bueno, el asunto es que parece que sí, que a la gente, esto es en un pueblito que está cerca de Cangas de Onís, las localizaciones son auténticas, me he estudiado un poco el mapa, y parece que sí, que a la gente, es como Twin Peaks, parece que a la gente se le lleva el bosque, pero bueno, no es el bosque. Al final te mueves muy bien por el suspense, ¿no? Por lo que veo. Bueno, pues, muy cómodo. Muy cómodo. Sí, por el suspense. Sí, bueno, a ver, siempre tiene uno un poco que hacer deberes antes de ponerse a hacer nada. Esto no se trata de, bueno, a ver si viene la musa ni nada de eso, yo no soy así. Yo soy estajanovista, yo digo, voy a escribir la novela y ya está, y escribo la novela. ¿Eres muy metódico a la hora de escribir? Sí, o sea, yo digo, yo siempre soy flexible, digo, me doy 6 meses. Bueno, pues no, a lo mejor yo me acuerdo cuánto tardé en escribir esta, pero la de ahora, la que tengo entre manos, pues la voy a adelantar de plazo. Es un poco más un hábito, decir, venga, ahora estos 3-4 meses me voy a dedicar a hacer esto, porque luego toca lo que te he comentado, toca volver a leerla, corregir, recortar, añadir, dársela a gente para que la lea, porque no ve el bosque si está cerca de los árboles, entonces es conveniente que alguien de fuera
aprecie los hilos sueltos y todo eso. Sí, además que los ven mejor que Sí, nosotros mismos. La retroalimentación es muy necesaria Sí. en este caso. Bueno, ¿y qué influencias tienes? Sobre todo a la hora de escribir, que tú encuentres en ti mismo, porque ahí en luego mis años hay mozos, invisibles. antes de la guerra, cuando tenía 18 o 20 años me gustaba mucho leer Stephen King. Ahora ya no me gusta leer Stephen King. Ahora leo mucha novela policíaca. Bueno, en realidad leo cualquier cosa que me pongan por delante, excepto quizás novela romántica. La novela romántica nunca me ha hecho mucho tilín. En todas mis novelas hay una historia transversal romántica, dependiendo de la historia, pero bueno, siempre hay un poco, porque en la vida hay un poco de todo. Hay amor. Pero mi primer envenenador fue Stephen King. Cuando yo tenía 18 o 20 años las leí todas. Clive Barker. Tuve una época en la que leía mucho Terry Pratchett, ese tipo de autores. Sí. Ahora ya no, ya me he hecho mayor y ya, pues, bueno, del último que haya leído me ha gustado mucho Dolores Redondo. Me gusta mucho cómo escribe, cómo explica las historias. ¿Y cómo son tus historias a la hora? ¿Son muy descriptivas? ¿Son más de una tensión? ¿Más de que el lector imagine? Pues depende de la historia. Uno tiene que marcar el punto, depende de lo que esté hablando. En este caso, los giros de la historia van porque los dos policías van encontrando cosas que no esperan. Incluso pues hay un juego de rol online que parece... bueno, dejo ahí el punto un poco al albur de cada lector. Tampoco te lo puedo decir porque entonces se destripa la historia. Pero la gracia es que cada vez que doblan una esquina se encuentran algo que no estaban buscando. Ellos les mandaron allí a buscar un joven que había desaparecido, pero luego lo que se destapa allí es mucho más grande y es más grande y es más lúgubre. La historia es que la esencia humana es a veces un poco autodestructiva. O sea, vas enganchando al lector para que te siga y te siga. La gente que lo ha leído y tal me ha hecho, por ejemplo, mucha mención en los personajes. Me dicen que los personajes que están muy... Claro, los personajes son personas reales, están muy vivos. Uno siempre encuentra uno con quien identificarse. Y entonces eso es lo que te hace meter en la novela y olvidarte del señor que está escribiendo la novela, que es de lo que se trata, de que uno no aparezcan los personajes y sean los que defiendan la propia historia. Claro. ¿Eres muy de novelas corales de muchos personajes? ¿O te gusta que sea como más cerrada la trama, más en pocos personajes? A ver, una novela no es un cuento, un relato con 4 personajes va de sobra. Sí. Una novela tiene que haber más gente porque uno tiene que... A mí me gusta explicar las tramas de forma paralela, o sea, no es una única trama que va en dirección hacia adelante, sino que hay varias tramas que se cruzan. He tenido alguna novela que me ha costado mucho acabarla por este tema, porque había demasiada gente, demasiadas tramas cruzándose. En este caso, pues sí, efectivamente hay 2 o 3 tramas y cada una necesita unos pocos personajes. Además de que luego, siempre en una novela, hay personajes de atrezo. Los necesita uno en determinado momento y luego ya no los necesita. Ahora ya la gente ha empezado a preguntarme, ¿y voy a salir en tu novela? Digo, espera que todavía no he matado a nadie. ¿Y me puedes adelantar un poquito de la que tienes en el horno? Aunque sea la que tengo en el horno, bueno, te voy a adelantar un poco, por ser tú. Pero es secreto. Estoy escribiendo una historia que empieza, va de una niña que tiene digamos, un poder de ver más allá, que es presciente. Y antes de esta historia hay 2 historias. O sea, digamos que va el malote de la historia, que es un resucitado. Y esto pasó de verdad. Era el líder de una secta que indujo a suicidarse a 1 millar de personas allá por los finales de los años 70 en la Guayana inglesa. Entonces, en mi novela, este señor resucita y luego hay una segunda historia unos pocos años después, porque este señor encuentra una chiquilla que tiene para volver a resucitar a todos sus fieles. No te puedo decir más. Y ahora ya la última niña, que está en la actualidad
Entonces esta es la que definitivamente se va a encontrar con este aparecido y hasta ahí podemos destapar. Oh, pues ya es bastante, joder, tiene muy buena pinta, ¿eh? El final pues hay que esperar a después del verano. Muy bien. ¿Con esqueleto negro lo haces también? Sí, a ver, me tiene que dar un poco de tiempo, todavía no he terminado, me tiene que dar tiempo de corregirla, lo que te digo, claro. de pasarla ya por el tienes rastrillo. toda la labor tú. Claro. Y luego ya cuando esté limpita, ya la mando para maquetar y me tienen que hacer una portada. El proceso es mucho más que escribir una novela. Sí. Eso es solamente las primeras 300 horas de trabajo. Luego vienen otras 300 que no se ven. Exactamente. Bueno, Vidal, pues un placer haberte tenido aquí. Pues igualmente. La verdad que me lo voy a leer con muchas ganas, porque tiene mucha pinta. Aparte en la web de la editorial de Esqueleto Negro, ¿dónde la podemos encontrar? Uno la puede pedir en una tienda, la distribuye Cuares, que es una distribuidora que atiende a las tiendas, y si alguien quiere un ejemplar firmado en su casa, pues yo estoy en Facebook y en Instagram. Podemos apañarnos. Pues sí, lo pondremos. Mientras que sea si queréis unas gotas de sangre en el libro, también. Tengo de sobra para todo el mundo. Perfecto, Vidal. Pues un placer haberte tenido aquí en Enigmas de la Historia. Y nada, pues quedas invitado para cuando estrenes el siguiente. Aquí te esperamos. Muchísimas gracias y encantado. Muy majo. Pues nada, Vidal Fernández, muchísimas gracias. Bien, pues para terminar el programa de hoy, tenemos de nuevo a Antonio Checa y sus historias de la gente. Muy buenas. Antonio, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, hoy vamos a retomar en parte un tema que introdujimos un poquito en una de tus últimas intervenciones, que es las nodrizas, que es una figura que existió hasta bien entrado el siglo XX. Sí, hasta la segunda mitad, efectivamente. Y dices que no ha desaparecido del todo. Correcto, no ha desaparecido del todo, se ha transformado, vamos a decirlo así. Entonces, hablamos un poco de las nodrizas cuando hablamos de los niños expósitos. Sí, eso es. Y en todo caso, pues bueno, vamos a hablar de lo que son ahora las nodrizas a nivel general. ¿Quiénes eran las nodrizas? Eso es. Vale, pues vamos a ver, querido Roberto, tú y yo somos seres racionales, se supone, a veces. pero también somos otra cosa, somos mamíferos, ¿de acuerdo? Entonces, el ser humano es un ser mamífero que sí o sí, durante su infancia, necesita tomar leche, al menos hasta época muy, muy reciente, y tomar leche materna. Bien, pues ¿qué ocurre? Que, imagínate por favor, que viene un niño al mundo y su madre pues ha muerto durante el parto, ha muerto durante su crianza o sencillamente su madre no tiene leche. Pues desde que el mundo es mundo y desde la misma existencia de nuestra especie, pues han existido las nodrizas. Y nodrizas de auxilio, que eran aquellas mujeres que por vecindad, por amistad, por parentesco, se prestaban a dar leche, a amamantar a hijos que no eran suyos, ¿de acuerdo? Entonces, esa era la lactancia de auxilio, pues que ha existido en todo tiempo, en todo lugar, en toda comunidad humana y que siempre pues ha tenido buena prensa, porque a fin de cuentas no dejaba de ser algo que alguien hacía pues por bien de un semejante, ¿no? Pero también había otro tipo de nodrizas, que eran nodrizas que en ocasiones han sido discutidas. Y ahí estamos hablando de las nodrizas de pago, de las nodrizas que cobraban por su servicio y esas a las que vamos a dedicar el programa. Pero esto es muy antiguo, ¿no? Tan antiguo, pues prácticamente como la misma historia, porque desde los primeros textos históricos, se nos habla de las nodrizas. Los tenemos en los textos mesopotámicos, los tenemos en la Biblia. Cuando a Moisés le cogen en un canastillo y le coge una princesa egipcia, no es la princesa egipcia la que le amamanta y la cría, dice, traerme a una de esas esclavas hebreas, a una de esas nodrizas. Aparecen las nodrizas pues prácticamente desde muy antiguo y aparecen incluso en la legislación castellana sobre cómo debe ser una nodriza, etcétera, etcétera. Nosotros nos vamos a encargar sobre todo de las nodrizas que han existido pues hasta el siglo XX, que eran las nodrizas de pago, mujeres que a cambio de una contraprestación económica pues criaban al hijo de otra. Y nos vamos a centrar en España, ¿no? Y nos vamos a centrar en España porque, como siempre, esta es una sección de
historia de la gente, casi me atrevo a decir historia de la gente de España, o historia de los españoles, casi vamos a decir, o de los españoles del común. Entonces, nos vamos a centrar en la historia de España y nos vamos a traer varios casos. Puede el realizador ir sacando imágenes. Aquí tenemos pues una imagen de la Sagrada Familia que sencillamente la he traído pues para ilustrar la realidad de la que estamos hablando. Todos los aquí presentes, todos hemos sido mamíferos y de hecho lo seguimos siendo. Aquí tenemos un pequeño excurso y aquí ya tenemos lo que es la nodriza. La nodriza, tal como lo entendemos, la nodriza de pago. Esta es una imagen bastante adulcorada en la cual una dama pues ha tenido un hijo, ella no lo está amamantando y ha contratado los servicios de una nodriza de pago. Las nodrizas de pago podían bien prestar el servicio en la casa de la familia o bien podían llevarse al niño y criarlo en sus propias casas, ¿de acuerdo? Pero hablamos de gente de nivel. Gente de mucho nivel, evidentemente. Estamos hablando de gente que tenía dinero y gente que podía pagar a un niño, a una nodriza para criarlo. Este cuadro a mí me gusta muchísimo, porque aunque este cuadro no sea español, sí que nos permite muy bien ilustrar el por qué se contrataba una nodriza. Bien, vamos a ver. Tú y yo hemos sido padres. Pues entonces tú y yo sabemos perfectamente que criar un niño da mucho trabajo, ¿de acuerdo? Y muchas noches sin dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues ¿qué ocurre? Pues generalmente las familias que tenían posibles, las familias que tenían capacidad económica, contrataban a nodrizas para que les criaran a los niños, por distintos motivos, por distintas causas. Este cuadro a mí me gusta muchísimo porque es de un amante de Enrique IV y fíjate, la amante, en primer plano, una mujer bellísima, espectacular, la edad no pasa por ella, y al lado tienes a la nodriza, una campesina que le está criando a los niños. Y sin embargo, fíjate en la nodriza, pues que evidentemente es una mujer que se le ha echado la vida encima. Los años encima. Los años encima, efectivamente. ¿Y por qué esta particularidad? ¿Por qué teníamos estos casos en que su propia madre no quería amamantar al niño y contrataba los servicios de una mujer para que lo hiciera? Pues por varios motivos, ¿no? Hay varios motivos y aquí el refranero, como siempre, nos da muchísimas razones, ¿no? Primero, porque ya lo hemos dicho antes, que es que sencillamente criar un niño es precioso, es un momento maravilloso, pero también es un momento muy cansado. Sí. Con lo cual, nos dice el refrán, criar y desmedrar, todo es a la par. Mujer que cría, ni harta, ni limpia, ni bien dormida. Cada chupetón o mametón de teta, arrugón de jeta. ¿De acuerdo? Es decir, estos refranes son muy duros, muy vulgares, pero totalmente ciertos. Esta es la triste verdad. El parir embellece y el criar envejece. Esto, a ver, hay partos terriblemente duros, qué duda cabe, pero desde luego siempre ha tenido esta idea de que lo que realmente duro es la crianza, con lo cual, si podías quitártelo pagando un dinero, lo hacías. Pero había también otros motivos que no eran ya estrictamente de comodidad. Existía, por ejemplo, la creencia de que si una mujer está amamantando a un niño, no debe tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque tener relaciones sexuales durante el amamantamiento del niño provocaría que la leche de la madre fuese peor, se echase a perder. No tenía ni idea. Es una creencia que hoy día ya no existe prácticamente, pero claro, un amamantamiento dura aproximadamente, puede durar entre año, año y medio, claro. 2 años. En fin, un matrimonio, 2 años. Sin consumar. Sin consumar, pues hombre, es difícil, ¿de acuerdo? Con lo cual podía darse el caso, evidentemente, de que una mujer quería amamantar ella a su hijo y el marido le decía, cariño, mira, perdona, pero... Pero no. Pero no, ¿de acuerdo? Entonces, se acudía a las nodrizas de pago. Aquí está, por ejemplo, tenemos una nodriza campesina. Las campesinas tenían muy buena fama como nodrizas y que además generalmente criaban a los niños en su casa, los llevaban al campo. Esto también tenía otra razón de ser. Las ciudades, hasta bien entrado el siglo XX, eran sitios espantosos y eran mataderos de hombres. Es decir, moría más gente de la que nacía. De tal forma que muchas veces lo que se hacía era llevar a los niños a pueblos más sanos, porque allí había más posibilidades de sobrevivir. Yo, es gracias a eso por lo que empecé a investigar el tema de las nodrizas, porque enseguida me encontré en los pueblos en los que yo he estudiado que siempre te acababas encontrando con niños criados, niños de ciudad que estaban criados en el pueblo. Este cuadro que tenemos aquí
representa esa realidad, la madre visitando a la nodriza. Es un cuadro que también hay que decir que es bastante fantasioso, porque a la hora de la verdad muchas veces se entregaba el niño a la nodriza para que la nodriza lo criara y podía ocurrir perfectamente que la familia no volvía a ver el niño en 2 o 3 años hasta que estaba destetado. ¿No? O sea, algo... Sí, al final era una costumbre de la época, nos puede parecer una barbaridad, pero... Claro, eran costumbres de la época, eran costumbres así, y a lo mejor esta mujer hacía a lo mejor un año que no había visto a su hijo, literalmente, y iba a ver al niño. Y claro, esto nos lleva también a otra cuestión, ¿qué cariño podían sentir esos niños hacia sus madres reales? Si realmente la que les estaba criando era otra persona, ¿no? Y luego también había otro factor importante, la comodidad, el sexo importante, el sexo que también estaba orientado hacia la supervivencia del niño se relacionaba. Y luego otro factor importante es que la mortalidad infantil era tan alta, pero tan alta, que una forma de intentar remediarla era tener el mayor número de hijos posible, sencillamente por haber que alguno nos viva. Claro, que alguno sobreviva. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mientras que tú, y esto sí es científico y esto sí es así, mientras que una mujer está amamantando a un niño, es menos fértil. Con lo cual, si nos interesa tener muchos hijos, mira, cariño, no te vas a poner a amamantar, primero, porque yo no me voy a estar 2 años sin Ichiquirrisqui, y luego, aparte, nos interesa tener más hijos. De todas formas, hablamos de familias poderosas que vivían en grandes ciudades. Sencillamente familias que se lo podían pagar. Viviesen en grandes ciudades, viviesen en municipios pequeños, viviesen en pueblos, gente que se lo pudiera pagar. Y gente que se lo pudiera pagar, pagaba a una nodriza. Yo me he encontrado nodrizas, pues por ejemplo, en Fuencarral, que era un pueblo, nodrizas en Fuencarral que criaban al niño de alguien que vivía en Fuencarral, sencillamente porque querían contratar a una nodriza. Y ya está, ya está. En el caso de la familia real, y aquí te enfocamos ya a algo típicamente español, prácticamente las reinas borbonas del siglo XVIII, todas tuvieron nodrizas, evidentemente, y además las que eran fértiles, pues parieron con una regularidad pasmosa. Es decir, cada 2 años y medio, uno. Con lo cual... Sí, si querían tener heredero... Había que tener herederos. La mortalidad que había... Efectivamente, ¿no? Y el caso es que aquí ahora vamos a acercar algo muy español. Este es un grabado que es una pasiega. Las pasiegas eran mujeres del Valle del Pas, de ahí el nombre, pasiega, pertenecen a un subgrupo étnico, un subgrupo cultural, que es un grupo de gente que se dedicaba a una ganadería de transhumancia entre el valle y la montaña, llevando las vacas del valle a la montaña. Las pasiegas muy pronto tuvieron muchísima fama como nodrizas, porque tenían una forma de vida muy sana, muy en contacto con la naturaleza, de tal forma que a partir del siglo XIX, en la Casa Real española, ya solo contratan pasiegas. Como la Casa Real contrata pasiegas, pues ya absolutamente tener una pasiega de nodriza era una marca de estatus, de estilo, de tal. Y de hecho, fíjate tú, datos curiosos, que había mujeres que cuando iban a Madrid para colocarse como nodrizas, pues se vestían de pasiegas, aunque no eran pasiegas, pero es que era una imagen de marca que lo cual pues merecía. Y aquí tenemos pues la típica pasiega, feliz y contenta, a la cual le dan un niño para criar y que en fin, era prácticamente un trabajo añadido que tenían en ese valle y en esta comunidad. ¿Y qué llevaba a una mujer a desear tener esta ocupación? Bueno, había varios motivos. Esta mujer, por ejemplo, le tocó la lotería. Es Máxima Pedraza, que es la nodriza de Alfonso XIII. Pues esta mujer le tocó la vida. Le tocó la lotería porque conseguir que te fueses nodriza de la Casa Real te daba ya de por sí una paga para toda la vida y que jamás te iba a faltar absolutamente nada. Sencillamente, ¿por qué se colocaban las mujeres como nodriza? Pues porque era un trabajo que podían hacer y estaba bien pagado. Y además tú piensas una cosa, una nodriza tenía muchísimas ventajas. Una campesina de repente, si querían una familia de posibles tener a la nodriza en casa, pues de repente esa mujer pasaba a tener una vida totalmente regalada. Lo único que tenía que ocuparse, lo único que tenía que encargarse era de dar la teta al niño y que el niño saliera bien.
Con lo cual, pues esta mujer, aquí tenemos típica nodriza paseando en el retiro con un niño, ¿de acuerdo? Y esa mujer, pues literalmente tenía muy buena suerte. Esto, lo que son las nodrizas que se colocaban en casas potentes, económicas, fuertes. Sí, claro. Otras, de las que hemos hablado anteriormente, pues se colocaban en la inclusa o en las distintas inclusas, las distintas casas expósitos, y ahí ganaban un jornal superior al que habitualmente podían ganar. Claro, sirviendo. Sirviendo, o de artesanas, o de etcétera, etcétera. Sí, porque hablamos también de gente que venía de pueblos, ¿no? Generalmente venían de pueblos. Generalmente la mujer en la ciudad podía ofrecerse como nodriza, pero no se la terminaba de contratar. ¿Por qué? Porque se daba por supuesto que la mujer campesina es más sana que la mujer de la ciudad, más saludable, etcétera. Aquí, por ejemplo, las nodrizas acababan formando parte de la familia. Esta es la familia de Isabel II, y fíjate tú que abajo tenemos a dos de sus últimos hijos con sus respectivos nodrizas. Es que eso te iba a preguntar, ¿cómo eran las relaciones entre las nodrizas con esas criaturas y sus familias? Pues, a ver, sobre esto tenemos testimonios muy diferentes, ¿no? Por un lado, la nodriza, mientras que estaba criando al niño, pues se les trataba francamente bien, maravillosamente bien, pero ahora, y de hecho también se les trataba, que había una copla que decía: se creen las nodrizas, piensan y no piensan bien, que son señoritas y no son más que burras de alquiler. Bruta, copla muy bestia, pero que es verdad. Luego también había refranes, como por ejemplo, fíjate esta foto de esta mujer, que evidentemente está en una casa alta, y fíjate qué elegancia, qué bien cuidada, qué bien vestida, qué bien peinada está, porque claro, tú piensas que es que en el retiro las madres de la burguesía, las damas de la aristocracia, salían a pasear con su hijo y la nodriza. Entonces la nodriza también era un escaparate de la familia. Las nodrizas podían llegar a vivir francamente bien. Ahora bien, el suyo era un trabajo. Si se les retiraba la leche. Claro, es muy temporal. Claro, si se les retiraba la leche, pues directamente se las echaba y se buscaba otra nodriza. Si de repente cometían el terrible desliz de tener relaciones sexuales con alguien y que se enterase la familia, se la echaba. Que tuviese algún enfrentamiento o algo, se la echaba. No dejaba de ser una criada, aunque se la tratase puntualmente de forma distinta. También tenemos refranes que nos reflejan esto, ¿de acuerdo? Ama so desama, mientras que el niño mama. Después de mamado, no sos nada. Es un refrán muy antiguo, pero que expresa muy bien. Amamos al ama, mientras que el niño mama. Después ama olvidada. Aquí tenemos estos refranes. Entre tanto que cría, amamos al ama. Pasado el provecho, luego olvidada. Cosas así. También, muy español, ¿eh? Total, es que es así. Luego, por ejemplo, lo que hemos dicho de que al ama había que tratarla muy bien es a tal ama tal cría. Es decir, con el ama, la nodriza, no escatimes nada, porque todo, mientras que mejor esté ella, mejor va a estar tu hijo, mejor va a estar tu hija y más posibilidades tienes de que salga adelante. ¿Qué vida personal tienen estas mujeres? Porque si no podían practicar relaciones sexuales, obviamente no podían estar casadas, o si estaban casadas no lo hacían, y se reducía su fertilidad. Al revés. Fíjate tú que se elegieron las nodrizas y una de las ideas que se tenía es que a través de la leche también se transmitía la moral, de tal forma que se procuraba siempre que fuese una persona que cumpliese con los cánones morales de la época. Con lo cual, siempre, si podías elegir, querías una nodriza que estuviera casada. Claro, que no fuera soltera. Correcto, porque una soltera ha pecado. Claro. Es que sé yo, y es que te vas a fiar de ella. Claro. No, en la mentalidad de la época, ¿de acuerdo? Sí, obviamente. Entonces, ¿qué ocurre? Podía perfectamente ocurrir que una mujer se quedaba embarazada, tenía un hijo, y podía plantearse tenía esa lactancia, o criar ella a su hijo, o buscar la posibilidad de emplearse como nodriza. Había veces que las familias aceptaban que la nodriza criara a dos niños al mismo tiempo. Esto era muy raro. Generalmente las familias que contrataban a una nodriza las querían en exclusividad. Y a tu hijo que la amamante otra. Claro, porque si da leche es que no hace mucho que parió. Claro, entonces, una de dos. O el hijo de la nodriza había muerto y intentaba aprovechar las circunstancias, decir, bueno, pues al menos tengo leche, voy a intentar rentabilizarlo. O, algo muy común, era subarrendar.
Esto es una cosa que cuando lo lees la gente se queda a cuadros. Sí. Alguna vez lo he dicho en una conferencia y la gente se queda a cuadros y me dijeron, anda, pues son las primeras subcontratas de la historia. Sí. Y yo, pues sí, porque imagínate, esto además lo hacían mucho las pasiegas. Una pasiega que fuera hija y nieta de nodrizas Sí. estaba muy bien cotizada. Con lo cual, en el momento en que podía emplearse en la corte con todos sus informes, todas las tal, pues lo que hacía era dar a su hijo a que lo criase otra nodriza del pueblo que no quería salir del Valle del Paz, que no quería salir de Cantabria, y ella se venía a Madrid a criar a hijos de la aristocracia, de la realeza, de la burguesía, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, me has preguntado antes que cuáles eran las relaciones. Pues aquí este es un documento que le tengo bastante cariño, porque, ojo al dato, la mortandad infantil era terrible, ¿vale? En el siglo XVIII, que es la época que yo tengo más estudiada, un 50%. Un 50% de los niños morían antes de alcanzar los 5 años, ¿de acuerdo? Entonces, llegar al destete, llegar a la infancia y llegar a la pubertad era todo un éxito. Era un logro. Era un logro, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que cuando eso se conseguía, pues la familia se podía poner muy contenta y el ama podía tenerse recompensas como esta. Este es de un caso de un ama de cría de Fuencarral que crió un hijo del señor duque de Uceda y señor duque de Frías, 2 veces duque. Y este hombre quedó tan contento del servicio que le dio que le regaló una casa. Hoy diríamos la puso un piso, pues efectivamente. Y así fue, era esa relación. ¿Y cuándo desaparecen? Si es que han desaparecido las nodrizas. Hombre, las nodrizas han desaparecido y no han desaparecido, siguen existiendo y ahora hablaremos. Pero me has hecho una pregunta de cómo eran las relaciones. Sí. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, aquí tenemos al pobre Carlos II. A Carlos II también le he traído porque, bueno, como todos los miembros de la realeza, fue criado por nodrizas. Y aquí esto nos habla muy bien y querría poner un ejemplo. Y es que Carlos II, la familia real estaba desesperada porque saliera adelante. Pero era un niño que era evidente que tal como había nacido, las posibilidades eran escasísimas. Eran mínimas. Vale, pues ¿qué ocurre? Aún así salió adelante, murió con 42 años, que es buena edad para esa época. A ver si me es capaz de adivinar cuántas nodrizas llegó a tener. Pues imagino que un montón. Un montón, correcto, porque como veían que el niño no Claro, tiraba para adelante, tendrían decían, que a ver cambiar. si le cambiamos la leche y tal. Bueno, pues un número. ¡Atrévete, hombre, Roberto, atrévete! Venga, te digo 10. Muy frío. ¿Para arriba o para abajo? Muy frío y venga para arriba. ¿Más de 10? Más de 10 y tienes que multiplicar. Vale. 30. Más. Más de 30 Sí, nodrizas. según Germán Acabó con toda la profesión. acabó con muchas. Pues según Germán Maura, un historiador, que que se molestó en contarlas sin mirar toda la documentación, tuvo un total de 62 nodrizas. Madre de Dios. Hombre, la verdad es que la criatura estuvo enferma toda la vida. Estuvo enferma toda la vida. Carlos y II... llegó a esa edad de milagro porque no era casi persona, así que tampoco... Sí, pero de él, eso sí, además que las primeras nodrizas que tuvo fueron de Fuencarral, y gracias a la leche de Fuencarral pudo tirar para adelante. Entonces, y nada. Y luego aparte, pues yo quería traer un testimonio literario que yo creo que ilustra muy bien lo que era la relación o la visión dialéctica entre los amos y las criadas. Aquí ya saben nuestros queridos telespectadores que este es el libro que dediqué a la presencia de Fuencarral y las fuencarraleras en la literatura madrileña, y en un sainete ocurre una cosa, y es que va un hombre, va una familia, que la mujer está a punto de dar a luz, y van a Fuencarral a buscar a alguien que quiera criar, ¿no? Entonces, pues buscan a una señora que quiera criar, y esta dice, pues mire, dice, yo crié a uno de una marquesa y no hay en Madrid otra alhaja como ella. ¿Y cuánto ganabas?, pregunta el marido. Y dice la nodriza, poco. 10 pesos y 1 peseta, 6 libras de chocolate al mes, 3 libras y media de jabón cada semana. Y cuando iba por las ferias, Navidad, Semana Santa, Corpus y Carnestolendas, nos estábamos 2 meses, yo y una hija soltera. Este niño, mi marido, las 2 borricas, la perra y el ama de mi chiquillo con su marido y su suegra. Y qué bien que nos recibía el marqués, qué casa aquella. Y dice el marido,
el que presuntamente iba a contratar, y ya ve cuál era lo que decía, y ya ve cuáles eran las exigencias. Yo os hubiera recibido con 2 cañones de A30. ¿De acuerdo? En fin. Luego, esto es el AMA, pues que evidentemente supieron rentabilizar y aprovechar esta relación. Era importante porque te podía, a lo mejor en toda tu vida no ibas a tener mayor oportunidad para juntar dinero, claro, y muchas lo aprovechaban. Pero claro, ser ama de crías tampoco era cómodo, ¿de acuerdo? No debería. Entonces, aquí tenemos, me gusta mucho este sainete del gran Ramón de la Cruz, porque además tenemos las dos visiones, en las cuales pues hay una que dice, ay, pues sí, quiero ir a ser de cría, a ser ama de cría. Y le dice el marido, pues ya se ve, ahora está buena, irá a Madrid. La señora, es decir, la que va a parir, parirá una sanguijuela, te chupará las entrañas, sacarás poca moneda y vendrás hecho un esqueleto que ninguno podrá verte. Y ella le dice, tiene las dos versiones. Claro, que ella dice, mira, no te preocupes. Y aquí viene la respuesta de ese. No te preocupes, estaré hasta que yo quiera. Tomaré algo adelantado, algo, una vasquilla nueva o guardapiés, la propina del padrino, lo que pueda arrebatar, y después les armaré una quimera, les encanijaré a la cría y al instante estoy de vuelta. Era, pues, lógicamente en una relación de interés que unas veces se desenvolvía bien, otras veces se desenvolvía mal, y yo siempre insisto que una de las mayores fuentes de conocimiento histórico es la literatura. Acudamos a la literatura, que ahí tenemos muchísimas historias como esta. Mira, hablando de esto, antes de hablar de cómo desaparece o no, yo tuve una familiar que fue ama de cría. ¡Hombre! Ella venía de Galicia, llegó a Madrid a servir y terminó de ama de cría de una familia de bastante dinero, y pues crió al chico. Y el chico, ya cuando se hizo mayor y se casó, se la llevó para que cuidara a los que iban a ser sus hijos. O sea, pasó de nodriza a ser cuidadora o criadora de los muchachos. Y la verdad que tanto el crío que ella amamantó como sus hijos la trataron siempre súper bien. Yo recuerdo que venían a casa, la llamaban ama todo el rato, no la llamaban por su nombre, era el ama. Y la verdad que tuvieron una relación muy bonita siempre hasta que ella falleció. Sí. Ella ya falleció, claro, hablamos de épocas pretéritas. Y la verdad que a mí me sorprendió porque la primera vez que tú escuchas la historia lo ves con esa diferencia de clase social. Total. Que vemos siempre tanto de abajo para arriba como de arriba para abajo. Y luego ves al final que eran una familia y la querían como si fuera su abuela. Sí, pero... En este caso. Sí. No creo que todos los casos fueran tan amables. No eran todos los casos así, pero esos vínculos existían. Es bonito al final. Esos vínculos existían, incluso, a ver, nos vamos a ir muy lejos, pero en Estados Unidos, en el sur, muchas veces eran las negras las que amamantaban a los hijos de las plantaciones. Sí. Y se generaba una relación de afecto, aunque, ojo, ella nunca dejaba de ser una esclava. Claro. ¿De acuerdo? Has preguntado antes que cómo desaparecen las nodrizas. Bueno, antes de que se me olvide, lo que me estás diciendo, si la relación había sido tan buena y se quería seguir manteniendo, pasaban a ser lo que se llamaba amas secas o ama de brazos. ¿Por qué? Ama de brazos, pues que ayudaba, o ama seca, etc. Pero esos son, tu pariente era una ama seca o una ama de brazos. Ahora la llamamos cuidadora. Sí. Y luego, ¿por qué desaparecen las nodrizas? Pues las nodrizas desaparecen gracias a esto. Cuando ya a principios del siglo XX empiezan a popularizarse las leches maternas, las leches pasteurizadas. La tecnología acaba con todos los oficios, ¿eh? Correcto, la tecnología acaba con todos los oficios, y luego también surgen ya biberones en condiciones. Biberones han existido desde el Paleolítico, es decir, los arqueólogos han encontrado biberones. Lo que pasa es que los biberones ha habido que esperar al siglo XX para que realmente consiguiéramos biberones que tuviesen unas mínimas condiciones de higiene. Claro. De hecho, los primeros biberones que existieron, que empezaron a comercializarse, se les llamó la teta asesina. ¿Por qué? Porque los críos se pillaban, no se limpiaban bien, no tal, etcétera, etcétera, y los niños pillaban unas enfermedades terribles. Entonces, actualmente, ¿cuándo empiezan a desaparecer? Prácticamente podemos decir que ya en los años 30 ya empieza a ser muy raro. En los años 40 ya el ama de cría ya prácticamente ha desaparecido. El ama de cría en casa particular, seguirá existiendo el ama de cría de expósitos, etcétera, etcétera. Ya en los 50
han desaparecido prácticamente, porque ya es muy difícil tener el dinero como para mantener a alguien 3 años, Claro. porque es que estamos hablando de mantener a alguien 2 años en tu casa o en su casa. Luego también con las leches maternas, pues ya realmente tampoco eran necesarias, y desaparecen, pero ojo, sigue existiendo una cosa que son las cuidadoras, que son las niñeras. Ahora se ha puesto de moda llamarles baby sisters o au pair, cuando realmente la última no la conocía yo. No, au pair, no lo conocías. Pues se llama también au pair. Y el caso es que son, y además, si te paseas por cualquier barrio rico de Madrid, a eso de un domingo por la mañana, te encuentras a niños de 3 años jugando pues con una cuidadora, con una tal. Sí. Sigue existiendo. A mí es una cosa que me da bastante pena, porque yo pues, cuando veo a críos de 3 años jugando con personas que probablemente hasta les quieren y les tengan cariño, pero que no son sus padres. Claro. Yo siempre recuerdo una frase de Carlos Barral, el escritor Carlos Barral, que dijo: pero yo cómo voy a tener complejo de Edipo de mi madre. Mi madre era una señora que yo apenas la vi en mi vida. Claro. La veía en momentos puntuales. Aquí quien de verdad me crió fue mi tata. Claro. Y es con la cual tenía afecto. Entonces, las niñeras siguen existiendo, y también aprovecho para decir que existe una institución todavía, que si alguna de espectadora quiere colaborar y está en condiciones de colaborar puede hacerlo, que son los bancos de leche en los hospitales, Sí. en los cuales pues tú sencillamente puedes acercarte y donar sangre materna, que sin lugar a dudas es la mejor. Pues sí. Bueno, pues ya nos despedimos el programa por hoy. Mientras estábamos hablando, me estaba acordando un episodio del Ministerio del Tiempo que está dedicado a Goya. Ese episodio en no el lo que he visto. Bueno, a mí es una serie espectacular. Solo que me vi la encanta. primera temporada y no veas tú la rabia Pues, que me da haberme perdido la segunda. Pues yo se lo recomiendo a todo el mundo perdón, que la vea. Y pues en el episodio de Goya, pues que acuchillan a la maja desnuda y tienen que ir a verlo y tal. Sale la Junta de Damas. Sí. Sale la Junta de Damas, que lo comentamos Sí. en programas anteriores. Y entonces tienen el problema de amamantar a las criaturas, y pues uno de los agentes del Ministerio del Tiempo le da un plano de un biberón. Le dice: toma, con esto seguramente podrás ayudar. Ya sé que es una bestialidad, ¿no? Sí. Pero la verdad que me ha venido a la cabeza y me ha recordado un momento simpático ese episodio de la calamidad que tuvieron que pasar esas criaturas, esas nodrizas en aquellos tiempos. Y pues nada, ya nos vamos por hoy, que nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos una semana más. Disfruten de estos 7 días y nada, nos vemos muy prontito con más enigmas de la historia. Muchas gracias. Bueno, voy a interrumpir Enigmas de la Historia, mi programa, porque nos han dejado aquí esta variedad de quesos fantástica de Señorío de Monesterio en Badajoz. Son quesos de autor, quesos artesanos, son todos de cabra y tienen una variedad fantástica. Este, por ejemplo, es con pimentón dulce, hay uno con jamón ibérico, lo tenéis también con vino dulce, una maravilla, todos quesos pasteurizados, ¿vale? Ahora que hay mucho problema con los quesos artesanos y no son pasteurizados, este es pasteurizado. Y encima cuidan el medio ambiente. Como veis, las cortezas son naturales, no llevan nada de parafina ni nada por el estilo, con lo cual son muchísimo más saludables. Así que yo os recomiendo cualquiera de la variedad que tenemos aquí. De hecho, he interrumpido el programa y lo voy a seguir interrumpiendo porque me voy a poner a probarlos todos. Ya les digo, Señorío de Monesterio, quesos de autor de Badajoz.